¿Qué tal? Buenas noches. Son las 9 de la noche en punto y vamos a iniciar nuestra sesión. Estamos en la segunda semana de trabajo del módulo 5. Nos interesa en este módulo saber argumentar, es decir, lo que nos interesa es tener orden en el pensamiento para poderlo expresar, comunicar, compartir y así construir con otros. Esa es la finalidad de argumentar. Ustedes habrán visto por los contenidos que se proponen en la plataforma que argumentar no es avasallar, ganar una discusión. Argumentar es razonar, poner orden a las ideas, obtener conclusiones correctas. Bueno, pues eso es lo que nos interesa hacer, porque el resultado de la argumentación correcta es, eh, ay, es el que se puede ver en la diapositiva, que déjenme ver porque ahorita ya no se ve. Ujú. Vamos a ver otra vez. Un ambiente así de bonito, de agradable. ¿Qué tal está este paisaje? Bueno, nosotros es muy probable que no podamos construir un ambiente así en los lugares donde vivimos, con árboles, lago, ciervos, pero sí podemos hacer en nuestros ambientes, en la casa, en el trabajo, un lugar así de agradable, de paz, de alegría. Nosotros construimos el ambiente argumentando, compartiendo con otros. Y como vemos en los contenidos de esta semana, escuchando. Muy bien. Pues lo primero va a ser entonces iniciar con sus preguntas o comentarios. En relación con los recursos de la semana, ¿hay alguna pregunta o comentario? En relación con las instrucciones de las actividades integradoras, ¿hay alguna pregunta o comentario? María Luisa, bienvenida. Bien. Si hubiere alguna pregunta o comentario, la pueden expresar en cualquier momento, sea durante esta sesión o en la plataforma a lo largo de la semana. Muy bien. Pregunto entonces, en relación con el video que he llamado sesión guía de inicio de semana, ¿hay alguna pregunta o comentario?
Mm. Gracias, María Luisa, por responder. No hay problema en que todavía no lo hayas visto. Está allí el video y está a su disposición. Encontrarás en él algunas recomendaciones para elaborar las actividades de esta semana, que como habrán visto, pues son la participación en un foro y también la elaboración de una actividad siguiendo las instrucciones que están en la plataforma y que pues no voy a repetir aquí porque ustedes son muy capaces de leer y si algo no se comprendiera, pues también capaces de preguntar. Muy bien. Bueno, eh, esto que ven ustedes en la pantalla es el nombre de una disciplina. Una disciplina es un ámbito del conocimiento, como si dijéramos, es un espacio donde se dan varios conocimientos. Y el nombre de esta disciplina significa que hay varias ciencias que aportan su perspectiva. La fisiología, la anatomía, la citología y otras ciencias que tienen que ver con el cuerpo humano o el cuerpo de los seres vivos, su funcionamiento en orden a la salud. Todas esas ciencias conforman a la disciplina que se llama medicina. Habrán visto en las instrucciones de las actividades que ya se empieza a hablar de identificar la perspectiva de diferentes disciplinas. Y en esta semana, la palabra disciplina, el sustantivo disciplina, va a significar tanto a las ciencias como a los conocimientos que no son ciencias. Disciplina entonces es una palabra general que significa ámbito de conocimiento, lugar donde se dan conocimientos. Bueno, precisamente algo que se nos pedirá es identificar la perspectiva de diferentes disciplinas en relación con el asunto de la legalización de las drogas. No necesariamente legalización de la marihuana. Puede haber alguna otra droga que esté en la discusión para saber si es legalizada o no. Bueno, dicho esto, que es algo así como un aviso de qué significa disciplina y qué relación tiene con las ciencias, porque esto es algo que se nos pide, conviene ver lo que hemos hablado de los textos argumentativos y cómo se conforman. Conviene ver también los ejemplos de argumentación como para que nosotros podamos identificar cómo se argumenta. Y en particular, esto que está aquí y que nos ayuda a realizar correctamente la actividad integradora 4. En la actividad integradora 4 debemos ver un debate y debemos identificar alguno de los argumentos a favor del tema y alguno de los argumentos en contra del tema que se está tratando. Viendo todo el debate, uno podrá identificar que efectivamente las dos personas que están debatiendo tienen posturas aparentemente opuestas. Pero además de ver eso, uno podrá identificar
qué importante es que al dialogar se realicen estas cuatro acciones: atender, escuchar, distinguir y argumentar. A la hora de dialogar, estas cuatro acciones son las que van a permitir construir de verdad, o son las que van a echar a perder cualquier intento de construcción. Bueno, para poder participar entonces en la actividad integradora 4, debemos tener presentes dos cosas. Primero, hay que diferenciar entre lo que se afirma en el debate y lo que cada quien personalmente opina, porque lo primero que hay que poner es lo que afirman en el debate. Eso en las dos primeras intervenciones. Y ya después, cada quien podrá expresar su propia opinión y argumentarla. Muy bien. Mm, en relación con estas acciones para formar un correcto diálogo, ¿hay alguna pregunta? ¿Querría alguien ahondar en alguno de estos conceptos? ¿Tú cómo ves, María Luisa? ¿Todo claro de estos conceptos, María Luisa? Perfecto, muchas gracias por responder por escrito. Muy bien. En relación con esto que estaba más grande, de distinguir conceptos, solo conviene mencionar que esto de distinguir conceptos significa decir con claridad y precisión el asunto del cual se está tratando. O sea, aclarar de qué se está hablando, mencionando con rigor las palabras, es decir, usándolas seriamente, respetando nuestro idioma. Y es que esto se alcanza a ver, pero en negativo, en el debate que debemos ver según las instrucciones de la actividad integradora 4. Porque por un lado vemos a un debatiente, doctor en Derecho, que afirma que la marihuana debe ser legalizada para que así ya no se trate como criminal a la persona que es obligada a transportarla. Criminal será el que la produce. Criminal será el que la vende a los jóvenes. Pero, dice este señor en derecho, que ya no sea tratado como criminal el que la transporta y menos el que es obligado a transportarla. Esa idea parece muy justa, muy humana, muy buena. Está hablando de este asunto. Mientras que el doctor en medicina está hablando de que la marihuana no se debe legalizar porque causa siempre daños a la salud. Dice él, todo lo que se fuma provoca daños a todo el sistema respiratorio. La marihuana que se fuma cuando se usa como droga es usada
eh, y en su uso causa daño. Por lo tanto, dice este doctor en medicina, no debe legalizarse el uso lúdico, el uso recreativo de la marihuana, porque se usa como droga y siempre daña la salud, el sistema respiratorio y además de el cerebro y sus funciones psíquicas. Bueno, él está hablando de otro asunto. Acá está hablando el doctor en Derecho de no tratar como criminales a los que transportan. Y acá está hablando el doctor en medicina de no legalizar para no causar daños a la salud. Notan que cada quien está en su tema. En el debate, los debatientes llegan a algún acuerdo, llegan a alguna conclusión en común. Más bien parece que se están peleando por cosas distintas, que no tienen relación entre sí. Uno defiende una postura, el otro defiende otra postura sobre cosas distintas. Por eso, al dialogar, ciertamente hay que atender, escuchar al otro, distinguiendo de qué está hablando, para que entonces cada quien pueda argumentar con orden hacia la verdad. Ujú. Si no se distinguen los conceptos, entonces realmente no hay entendimiento. Habrá una simulación nada más, como la que vimos en nuestro país recientemente, cuando sucedieron las elecciones y todo el conjunto de eventos posteriores. No hay quien escuche, no les interesa a quienes tienen el poder construir un país más humano. Quieren sus intereses. Eso cada vez queda más claro y engañan a las personas. Bueno, a nosotros no nos interesa seguir ese círculo vicioso de los que engañan y hacen trampa. A nosotros nos interesa construir de verdad una patria buena, ¿no? Por eso vamos a seguir estas actitudes a la hora de dialogar. Hasta aquí, María Luisa. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Veamos entonces que en la actividad integradora 3 se nos pide tratar el tema legalización de la marihuana en México. Pero sobre ese tema debemos elegir un aspecto relacionado. Puede ser cualquiera que se les ocurra, relacionado con el tema principal. Y lo importante va a ser que en relación con ese asunto que se derive del tema principal, debemos buscar en la red qué es lo que dicen las disciplinas que allí se mencionan, las ciencias cuyos nombres están en las instrucciones acerca de ese asunto. Tenemos que buscar, por ejemplo, qué dice la sociología sobre la legalización de la marihuana en México. Tenemos que buscar qué dicen las ciencias de la salud, o sea, la medicina y la psicología, sobre la legalización de la marihuana en México.
Esta búsqueda de información nos permitirá ver cuáles son las perspectivas que cada ciencia tiene acerca del asunto que nos interesa. Es decir, este va a ser un primer ejercicio para buscar con mucha inteligencia qué es lo que dicen las ciencias acerca de algo. Cuando decimos que buscar con mucha inteligencia significa que quien busca va a estar muy atento de que la información que colecte no sea la primera que sale eh, propuesta en la red, sino que sea algo realmente serio y que trate del asunto que uno ha elegido. Ujú. Hasta aquí, estos son unos detalles de elaboración de la actividad integradora 3. Después se nos pide elaborar un escrito que ya tenga un tono argumentativo, es decir, que tenga características propias de un ensayo. En particular, el modo de razonar con orden. Algo más o menos como lo que está acá. Lo pongo todo en un solo color para que se vea bien. Podemos encontrar aquí tres frases. La primera está afirmando algo. Dos cosas afirma. Si afirma lo que algo es, quiere decir que entonces esta frase es un juicio y bien puede funcionar como premisa. La segunda frase también afirma algo. Por lo tanto, puede ser un, una premisa. La tercera frase también tiene características de un juicio porque está afirmando lo que algo es. El consumidor es un alterador de la estabilidad de su familia. Por lo tanto, esta frase sí es un juicio y puede funcionar como premisa. Tenemos entonces tres premisas. Vamos a ver si se pueden integrar. ¿Te acuerdas, María Luisa, qué es lo primero que tenemos que hacer para identificar si se pueden integrar las premisas que estamos planteando? Exactamente. María Luisa pone por escrito las palabras en común o los términos comunes. Y, por favor, María Luisa, ¿puedes decirnos, en el caso de estas tres premisas, qué términos comunes hay? Gracias, María Luisa. Efectivamente, podríamos decir que estos son los términos comunes, que señalamos para dejarlos de lado por un momento. Y al dejarlos de lado, entonces ya nos queda un resto que es con lo que vamos a trabajar. Porque con el resto de los juicios vamos a
construir otro juicio, un juicio nuevo. Para construir un juicio nuevo, necesitamos un sujeto y un predicado. Es decir, necesitamos un sustantivo que sea el núcleo del sujeto y un verbo que sea el núcleo del predicado. En este caso, está el verbo dañar, ayudar, afectar, alterar. Y hay algunos sustantivos: la mente, las personas, el cuerpo, el consumidor, la estabilidad de la familia. Pueden notar ustedes que aquí ya hay algunas propuestas de conclusión que integran a las premisas. Podrán notar también que cada una de estas posibles conclusiones tiene un propio sujeto. En este caso, ya notaron que como que no en todas se siguieron las reglas que habíamos propuesto. De entrada aquí está puesto el término común y ya hemos mencionado que el término común no debe aparecer en la conclusión. De estas cuatro propuestas, la cuarta sí está bien redactada. Comienza con un buen sujeto, con un sujeto muy claro: las personas drogadictas. El sustantivo es personas. Drogadictas es el adjetivo. Estas tres palabras son el sujeto. Y después viene el predicado, que es todo esto. Y el núcleo del predicado es el verbo, que en este caso es dañar. De manera que, teniendo estas tres premisas, uno puede concluir con toda corrección lógica: por lo tanto, las personas drogadictas dañan físicamente a su cuerpo y emocionalmente a la familia. De esa manera, en esta conclusión se integran las tres premisas que teníamos acá arriba. Y las tres premisas y la conclusión, pues son el argumento o silogismo. Hasta acá, ¿queda claro el recordatorio de qué son los argumentos? Gracias, María Luisa. Muy bien. Bueno, pues los argumentos son piezas que permiten ir construyendo. Y al escrito construido con los argumentos se le llama texto argumentativo. Es decir, el texto argumentativo es el escrito que tiene premisas y conclusiones, como en este caso. Hay dos premisas y una conclusión.
Voy a dejar un poco más tiempo esto. Pido por favor que en el momentito que yo me calle, enseguida, lean por favor las dos premisas que están allí y las eh, propuestas de conclusión que están con letra blanca. Mm. Pregunto, las conclusiones que allí se alcanzan a ver, ¿sí integran a las premisas? Mm. Estas conclusiones, ¿sí integran a las premisas? Perfecto. Y ahí se puede ver que aunque son conclusiones diferentes en la forma, tienen el mismo fondo, están afirmando el mismo contenido, porque llegan, lógicamente, a esa conclusión por haber integrado correctamente las premisas anteriores. Muy bien, bueno, pues con esta observación quiere decir que entonces vamos avanzando. Aparte hay algo interesante que debemos mencionar en relación con la estructura de la investigación. Una de las partes de la investigación, de todas las investigaciones científicas, es el problema de investigación. Y cuando decimos problema de investigación, estas palabras significan exactamente estas otras palabras. El problema de investigación es el objeto de investigación, algo muy diferente de problemática de investigación, porque la problemática es, vamos a ponerlo así, la dificultad o la complicación o la adversidad o la situación dañina. Eso es problemática, pero problema es lo que se quiere estudiar, lo que se quiere investigar. Ujú. Este detalle de estructura de un trabajo de investigación va a ser eh, necesario que lo manejemos con mucha precisión. Por eso ya desde la actividad integradora 3 nos indican que debemos ir manejando este asunto. Bueno, les muestro este otro ejemplo de argumento. Son tres premisas. Ustedes pueden identificar que ya están marcadas las palabras comunes y les pido por favor que verifiquen
si las dos conclusiones que están allí son correctas, si sí están bien hechas según lo que hemos estado diciendo en nuestras últimas sesiones. Queda menos de un minuto. Les pido por favor que se conecten en el mismo enlace, dejando 10 minutos de descanso. Ahorita nos vemos. Decíamos entonces, ¿será que las conclusiones que están allí sí integran a las premisas? ¿Sí lo hacen de una manera adecuada? ¿Tú cómo ves, María Luisa? Sí, con gusto. Gracias por responder. Efectivamente, las dos propuestas de conclusión sí integran a las premisas, cada una en su forma. Uno podría sugerir una mejor redacción, pero efectivamente, ahí están. Bueno, ver de nuevo la estructura de los argumentos o silogismos nos permite afirmar que la unión entre varios argumentos puede hacerse en un texto continuo, así como el de Octavio Paz. Y de esa manera ese texto es un texto argumentativo. Cuando nos pidan en las actividades hacer textos argumentativos, podemos hacer argumentos como este y seguir encadenando razonamientos hasta expresar completamente una idea. Muy bien. Notaron ya que en todas estas premisas están indicadas las palabras comunes, los términos comunes. Vamos a leerlas juntas, como expresando un razonamiento, e incluiremos también la conclusión propuesta, para que se note cómo se escucha esto. La legalización de las drogas reduce la violencia y la delincuencia, dicen algunos. Esta es una afirmación que está por verse, pero así lo dicen unos. La marihuana es un tipo de droga. La legalización de la marihuana debe ser permitida en favor de la libertad de las personas.
La legalización de esta sustancia permite que muchos jóvenes y adultos la encuentren fácilmente, lo que incitaría a su mayor consumo. El consumo del cannabis o marihuana afecta el cerebro. Por lo tanto, las sustancias que afectan al cerebro reducen la libertad de las personas, como son los jóvenes y adultos, por la delincuencia. La conclusión está interesante, pero parece que contradice precisamente lo que se afirma en la primera premisa. Lo que se dice en la primera premisa es que reduce la violencia, mientras que la conclusión dice que reduce la libertad de las personas. En esta conclusión puede verse que no está la integración lógica de las premisas. No está bien hecho. Por eso es que la conclusión suena rara, como que no checa. Y en un análisis rápido identificamos, pues es que es, está contradiciendo ilógicamente a la primera premisa. Podría ser que la contradijera, pero habría que encontrar la manera de contradecirla lógicamente. Esta de aquí no parece ser una buena propuesta, pero vamos a compararla con esta otra. María Luisa, ¿tú estás en situación de abrir tu micrófono para leer esta conclusión? Ok. El micrófono se abre en la cinta de comandos, picándole al microfonito que está allí. Hola, buenas noches. Muy bien, María Luisa, buenas noches. Perdón. A ver, profesor, sería, me dijo que la segunda, ¿verdad? Sí, por favor, esta de acá. Bien. Por lo tanto, los jóvenes y adultos se encuentran fácilmente estas sustancias que se permiten a favor de la libertad de las personas, pero pueden afectar el cerebro e incitar a la violencia y a la delincuencia. Vamos a leer de nuevo estas premisas, ya sabiendo cuál es la conclusión que acabas de leer, María Luisa. ¿Puedes, por favor, leer las premisas? Sí, claro. Dice, la marihuana es un tipo de droga. La legalización de la marihuana debe ser permitido en favor de la libertad de las personas. La legalización de esta sustancia permite que muchos jóvenes y adultos la encuentren fácilmente, lo que incita a su mayor consumo. El consumo del cannabis afecta el cerebro. Y ahora, por favor, vuelve a leer la conclusión que habías leído hace rato. Ujú. Dice, por lo tanto, los jóvenes y adultos se encuentran fácilmente estas sustancias
que se permiten a favor de la libertad de las personas, pero pueden afectar el cerebro e incitar a la violencia y a la delincuencia. ¿Cómo ves, María Luisa? Esta conclusión sí suena más lógica. Le tengo mis dudas. Permite a favor de la libertad de las Ujú. personas. Mm, sí es algo coherente, ¿no, profesor? Sí, efectivamente, la conclusión sí es coherente ya con las premisas. La conclusión sí está tomando en cuenta lo que dicen las premisas. Y por usar un razonamiento lógico, evidencia que la primera de las premisas no es tan verdadera. Perdón, no la primera. Sí, aquí está la primera. Ujú. Dicho así nada más, la legalización de las drogas reduce la violencia y la delincuencia. No es verdad, porque la legalización de las drogas pone al alcance lo que favorece a la violencia y a la delincuencia. Por usar bien un razonamiento, uno puede llegar a la verdad, puede llegar a encontrar cosas correctas. ¿Cómo ves? Está interesante esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eh, hasta aquí hemos visto ya algunos ejemplos de argumentación, perdón, aquí está, ejemplos de argumentación, y hemos dicho que estos argumentos encadenados razonablemente forman textos argumentativos. También hemos visto que en la actividad integradora 4 hay que diferenciar entre lo que afirman en el debate y lo que cada uno de nosotros afirma, sobre todo porque las primeras dos intervenciones deben contener solo lo que se afirma en el debate. Ya después, en las otras intervenciones, podremos poner lo que cada uno de nosotros opina. Y también vimos en esta sesión que al dialogar hay que realizar estas cuatro acciones para poder construir de verdad. Em, Hasta aquí, María Luisa, ¿hay alguna pregunta o comentario? Todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, en la sesión guía de inicio de semana, me parece que podrán encontrar un ejemplo de cómo eh, realizar las actividades de una manera un poco más concreta. De todas maneras, si quedara alguna duda o pregunta, pueden expresarla en la plataforma y con mucho gusto les atenderé. Vamos a dejar hasta aquí ahorita y el próximo viernes nos encontraremos en punto de las 7 de la noche para continuar nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias a ti, María Luisa, y también buenas noches. Hasta luego.